Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Es una bendición estar acá y poder a través de este medio poder unirnos, poder conectarnos y poder sobre todo, hermano, estar en un mismo sentir con respecto a los deseos de Dios, con respecto a la voluntad de Dios, con respecto a lo que Dios quiere decirnos en este tiempo. Que podamos entender, leer y contextualizar, meter en contexto realmente para que cada uno de nosotros podamos reaccionarle a Dios como realmente Dios quiere. En medio de esta crisis, que cada uno de nosotros podamos reaccionar a Dios como, repito, como realmente Él desea. De que cuando salgamos de esta crisis, cada uno de nosotros salgamos más parecidos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero recordarle que usted y yo fuimos predestinados. Oiga bien, fuimos predestinados. Eso significa que tenemos un destino antes de llegar. Ya sabemos. Y dice que ese destino es ser hechos a la imagen del Hijo. Que en esta noche el Señor, a través de su palabra, nos siga formando su imagen, la imagen del Hijo en cada una de nuestras vidas. Así que bendigo sus vidas y que en esta noche tengamos nuestro corazón abierto y nuestra fe para poder oír la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios haga en nosotros lo que fue enviada a hacer. Y quiero pedirle que me acompañe al libro de Amós. Hoy no vamos a entrar, solo quiero usar un versículo para introducir lo que quiero recordarles, porque esto ya les he repetido varias cosas en el pasado. Pero Amós 1:2, la palabra de Dios dice: dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre, dice, del Carmelo. Acá, como les adelanté algo el día jueves, Amós aparece en una etapa donde el reino de Israel se acaba de dividir. Salomón acaba de morir no hace mucho, sus hijos toman el control del reino, se divide. Uno, Jeroboam, toma el reino de Israel, que se divide en 10 tribus, y su hijo, el otro hijo, Roboam, toma el reino de Judá. Algo curioso es que estos hijos de Salomón fueron, por ejemplo, Roboam, su mamá era moabita, y de una u otra manera él se inclinó a adorar a otros dioses. Pero para que los del reino del norte, Israel, las 10 tribus, no fueran a adorar al reino del sur, Judá, donde estaba Jerusalén, Roboam levantó templos en Israel, en varios lugares de las 10 tribus. Y acá cuando Amós empieza a profetizar, habla de que el león ruge desde Sión, hablando de que el templo, la esencia de lo verdadero que Dios deseaba, de lo que Dios había establecido, como Dios lo había establecido, estaba en el sur, estaba en Judá, estaba en Jerusalén. De antemano, en las 10 tribus, acá esto está diciendo de que aunque en Israel, las 10 tribus, la religión ocupaba un lugar notable, oiga bien, un lugar notable, desde decir que desde Sión ruge el león, está diciendo que todo lo religioso que está sucediendo en el reino del norte, Israel, las 10 tribus, es ilegítimo. La egolatría siempre nos va a empujar, como la egolatría está basada en lo que yo deseo. Cuando se mezcla el ego con la religión, o el ego empuja a una religión, siempre va a salir una religión a nuestra manera. Y en este momento, en el reino del norte, lo que Dios está diciendo es que todo lo que están haciendo ahí, religioso, e incluso algunas cosas con el nombre del Dios verdadero, pero en esencia, aunque invocaban al nombre de Dios, no era el Dios de Israel, no era Jehová de los ejércitos. Y aunque hasta cierto punto aparece el nombre de Jehová, pero era todo ilegítimo.
Era todo lo que había nacido del corazón del hombre, del corazón de Roboam. De él había nacido toda esta invención de la religión que se estaba llevando a cabo en Israel. Entonces, si usted me acompaña por favor allá en San Mateo capítulo 4, si usted me acompaña, va conmigo a San Mateo capítulo 4, cuando Jesucristo aparece. Y por favor, también acá se llevan a las 10 tribus. Varios años después también Judá es llevado, aunque Judá es restaurado nuevamente. Pero cuando Jesucristo viene, aunque no encuentra a un pueblo idólatra, porque la idolatría ya había sido erradicada de Israel, pero sí encuentra a un pueblo sumamente religioso. Oiga bien, que tenían la religión judía, ya se había establecido cuando Jesucristo viene. Y en el capítulo 4 del versículo de San Mateo capítulo 4 versículo 17, mire el primer mensaje de Jesucristo a un pueblo sumamente religioso. Oiga bien, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira el primer mensaje de Jesucristo. Incluso alrededor de esto giró su predicación. Ahora, quiero recordarle que el Evangelio según San Mateo, el que escribió Mateo, que escribió el Evangelio, él está interesado en presentar a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a hablar a Jesús, el libro de Mateo habla alrededor de presentar al Rey y al reino de Dios. Eso está inseparable. Por eso es que usted va a leer cómo presenta a Jesús, que tiene gobierno sobre la naturaleza, tiene gobierno sobre los demonios, tiene gobierno sobre la enfermedad, tiene gobierno sobre incluso la religión. Miren lo importante de esto. Entonces, cuando nos metemos por acá, nos damos cuenta, amados hermanos, de que Jesucristo, cuando vino, Él vino a combatir algo que se había metido, de que en ningún momento Dios había planeado, y Jesús venía a restaurar las cosas. Y una de las cosas que Jesús venía a restaurar, que se había perdido, era el reino de Dios. O sea, y por favor, cuando yo le hablo a usted, le estoy hablando en esta noche del reino de Dios, hoy en presente, el énfasis que quiero hacerle por favor en esta noche con respecto, porque depende del contexto, así podemos aplicar el reino de Dios. Pero hoy en esta noche específicamente, quiero que usted tenga en su mente de que la idea o la definición que vamos a tener del reino de Dios es el gobierno de Dios sobre su vida y sobre mi vida. El gobierno de Dios que tiene en mi vida, la aceptación, la rendición al gobierno de Dios de nuestra vida. Eso es el reino de Dios. Eso es lo que Cristo viene a restaurar, la cosa primaria que viene a restaurar en el corazón de todo ser humano. Entonces, y fue el mensaje original primario de Jesús, y está mostrando su propósito atrás de todo esto. Entonces, repito, Él enfatizó en esta predicación el reino de los cielos. Hay que redescubrirlo, tenemos que regresar. La iglesia tiene que entender el evangelio en un contexto del reino de Dios, del gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Oiga bien, en los últimos años, en más de 1000 años, más de 1500 años, el concepto o realmente lo que Dios desea con el reino de Dios se ha perdido. Oiga bien, se ha perdido. El mensaje del reino de Dios, el mensaje del gobierno de Dios se ha perdido. Se ha apoderado un concepto religioso que inconscientemente ha sacado el reino de Dios, el gobierno de Dios sobre su vida. Hoy la gente quiere religión, pero no quiere el gobierno de Dios sobre su vida, no quiere rendir su vida, no quiere buscar, no quiere armar esto a la manera de Dios. Oiga bien, y como ha perdido, cuando se pierde el gobierno de Dios, cuando nos desfasamos, cuando dejamos por un lado, cuando no nos concentramos en el gobierno de Dios, cuando no nos concentramos en rendir nuestras vidas a Dios, abrazamos la religión. Oiga bien, y ahí es donde el hombre inventa. Jeroboam inventó una religión, pero sacó el gobierno de Dios. El hecho de no querer hacer la voluntad de Dios lo sacó y armó su religión. Y de una u otra manera, la iglesia evangélica ha hecho lo mismo, está haciendo lo mismo.
Y esta crisis, una de las cosas que busca es hacernos regresar. Dios está buscando restaurar su gobierno, repito, en cada una de nuestras vidas. Cuando eso no sucede, cuando es una religión evangélica, barata, vacía, sin gobierno de Dios en nuestra vida, pues se apodera la religión evangélica en cada uno de nosotros. Y es una religión a mi gusto. Hoy hay un montón de evangélicos con un evangelio a su manera, un evangelio a su gusto, a su placer. Hoy hay iglesias, hay congregaciones al gusto del cliente. Hoy usted puede buscar incluso religiones. Hoy usted aquí en Guatemala puede buscar la religión que a usted le guste, puede buscar la iglesia, la congregación evangélica que a usted le guste. Hoy abundan por todos lados. Repito, hoy abundan por todos lados, todas, y es triste ver un montón de congregaciones de que están diseñadas para atraer a la gente, para que le guste a la gente. Y sin darse cuenta, ese formato religioso se asienta en vez de asentarse el reino de Dios en su vida. La religión evangélica en Guatemala, y no solo ella, cualquier otra religión, pero hoy a mí me compete la religión evangélica. La religión evangélica ha sido y sigue siendo el sustituto del reino de Dios. Cuando no se concentra uno en el reino de Dios, cuando uno no entiende esto en contexto de reino, sino de que en contexto de religión, la religión, oiga bien, se sustituye al reino de las tinieblas, al reino de Dios. Por lo tanto, una de las fuentes, vamos a la historia, una de las grandes fuentes de conflicto, y todavía sigue siendo fuente de conflicto. En Estados Unidos ahorita con la entrada de Trump, entraron los conservadores, y los conservadores tienen una raíz evangélica. Allá en Estados Unidos hay un conflicto religioso, hay una lucha religiosa ahorita. Pero vamos a la historia, nos cuenta de que la historia ha sido un gran conflicto religioso, guerras, matacingas por situaciones religiosas, las cruzadas, todo fue en contexto, fueron unas grandes masacres en contexto religioso. Han habido millones, la Inquisición, el Holocausto, el terrorismo, muchas cosas son su raíz, son religiosas, aún hasta el día de hoy. Y todas y muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas, se han hecho grandes masacres en nombre de Jesús. Es más, cuando vinieron a conquistar América, venían en el nombre de Jesús, venían en el nombre de Dios. Hoy en día hay tantos falsos cristos, denominaciones. Fíjese de que ahí en Amós 7:13, uno de los sacerdotes se levanta, fíjese usted, se levanta y llama la atención lo que dice, porque mire qué es lo que dice en el 7:13, confrontando y resistiendo al profeta Amós. Mire qué es lo que dice: y no profeticéis más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Mire, ¿qué estaba diciendo este sacerdote? De que Amós estaba en contra de todo el sistema político corrupto que estaba sucediendo ahí, pero religioso. Incluso le manda a decir a Roboam de que Amós estaba hablando en contra del rey y del reino. Incluso le dice que se vaya a profetizar a otro lado. Más adelante entraremos más, le meteremos el diente más a esto. Pero el punto es de que hoy sustituye al gobierno de Dios. Una religión que está ahí, pero que el gobierno de Dios no aparece. Ahora, ¿por qué es tan poderosa la religión? Oiga bien, ¿por qué es tan poderosa la religión? Porque sustituye al reino de Dios. Se opone al reino de Dios, está en contra del reino de Dios. Es la oposición más grande que existe hoy. Mire, hermano, es como lo vimos, al final de cuentas, nadie puede declarar ateísmo,
pero en el mundo está lleno. Es raro el que profesa, o entre comillas, un ateísmo. Toda la gente tiene una religión, amado hermano. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirle, a sustitución del reino de Dios aparece la religión. Y ese poder religioso es opresivo, oprime, gobierna. Quiero recordarle, hermano, que el mundo ha organizado este mundo, este sistema, y él ha puesto, ha armado todo en esta armazón que vemos el día de hoy. E incluyó dentro de esa organización malvada que hizo Satanás, que se llama mundo, sistema del mundo, también organizó las religiones. Una religión donde hay ausencia de gobierno de Dios sobre la vida de los que caminan en esa religión. Cada cultura, por lo tanto, cada cultura produce su propia religión. El hombre incluso está dispuesto a morir por su propia religión, hermano. Mire, es que es tremendo, qué poderoso es esa religión. Por eso, hermano, tenemos que ser libres del poder de la religión. Yo quiero recordarle, amado, de que Cristo no nos trajo una religión para que nos gobierne. El único que tiene derecho de gobernar sobre la vida de nosotros se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No una denominación, no una religión. No estamos aquí para que nos gobierne una religión. No estamos acá para que nos gobierne una denominación. Yo no le sirvo a una denominación. Yo no le sirvo a Casa de Oración para todos los pueblos. Yo no estoy aquí para servirle a una organización, para someterme a una organización. Estoy aquí para someterme al señorío de mi Rey, y que tiene por nombre Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre. A Él le sirvo, y a Él está rendida nuestras vidas. Los discípulos rindieron su vida a Cristo. Rendieron su vida al control del Espíritu de Dios, no de una religión, no de un sistema religioso. Hoy vivimos bajo el nuevo régimen del Espíritu de Dios, donde es el Espíritu de Dios. Cuando dice que fueron llenos del Espíritu de Dios, empezaron a ser controlados por el Espíritu de Dios. Somos llamados a que el reino de Dios se establezca hoy por el gobierno del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Por eso es que está prohibido resistir al Espíritu, apagar al Espíritu, porque vivimos bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Hoy vuelvo a repetirle, hermano, hay tantas cosas que hablar acerca de esto, pero tenemos que tener cuidado, porque hermano, fue por esto, fue por Cristo, por lo que Él vino a hacer, por quien Él era, que los discípulos murieron, no por una religión. Ellos murieron, y todos los mártires han muerto proclamando y levantando el nombre de Cristo, y siendo para ellos un orgullo por quien viven, no por una religión evangélica, sino por aquel que está sentado, por aquel que murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, y que Él reina y tiene a todos por estrado de sus pies, y nosotros estamos sentados a su diestra, amado hermano, gobernando juntamente con Él, y siendo y rendidas nuestras vidas a Él, reconociendo su gobierno sobre nuestra vida. Por Él morimos, no por una religión. Oiga bien, no por una religión. Y la religión controla a millares. Quiero recordarle, como pastor, yo no estoy para controlarlo a usted. Dios a mí no me puso para enseñorearme sobre usted, ni para controlarlo a usted. Dios me puso a mí para enseñarle, para guiarle, para enseñarle a seguirlo a Él, para rendirse a Él, para amarlo a Él, para dar su vida por Él. No por Casa de Oración, no por mí. Yo aquí solo soy un siervo más de Él. El hinduismo, mormones, testigos, católicos, islam, yoga, cristianismo, evangélicos, todos esos que terminan en ismos, un montón de cosas, de religiones que al final de cuentas toman el control de la gente, pero que cuando usted las escarba, cada una de ellos sacaron el señorío de Cristo de sus vidas. Es fácil tener una religión donde usted no tiene que rendir su vida.
donde usted no tiene que rendir su vida al Señor. Y le repito, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el gobierno de Dios se ha acercado. Jesús nunca trajo una religión. Grábeselo. Jesús nunca trajo una religión. Ese nombre evangélico y todo el rollo, eso es creación de hombre. Jesús no trajo una religión. Jesús no vino a establecer la religión evangélica, ni vino a establecer la religión cristiana. Él no vino a eso. Oiga bien, Él no vino a eso. Jesús, hermano, no fue un religioso, aunque cumplió perfectamente con la ley judía. Jesús no introdujo ni el evangelio, ni la religión evangélica, ni el cristianismo. Hoy en día a Jesús se le ha reducido a un líder religioso. ¿Ya bien? Y por lo tanto, hermano, se ha construido una religión alrededor de Él. E incluso hoy en día es impresionante ver a la gente cómo concibe a Jesús, hermano, a su propia conveniencia. Y al igual que las demás religiones, hermano, hoy incluso catalogan a la evangélica, hermano, con la misma situación. Por lo tanto, esas religiones, hermano, es el intento e invento de Dios de su propia manera, de su propia forma, sus propios formatos. Le repito, reino del norte, las 10 tribus, Jeroboam, hermano, una religión a su manera. Hoy en Guatemala, hermano, es impresionante. Impresionante, hermano. Y en casa de oración yo no puedo negar que hay ahí varios que quieren llevar el evangelio a su manera, su religión. Es impresionante porque los mayores opositores de Cristo, oiga bien, los mayores opositores de Cristo, los que se pusieron en contra de Cristo. Es que, hermano, mire, es contradictorio y a veces raya hasta en lo ridículo. ¿Cómo un Dios, una religión que adora al Dios se les encarna y se le van encima? Se oponen a Él. Los líderes religiosos, los que estaban al frente, hermano, guiando a la gente con esa religión, se le oponen y se le van encima. Fíjese que no fueron los pecadores los que se le fueron encima a Jesús, no fueron ni los políticos, no fue ni Roma la que se le fue encima, fue el liderazgo religioso. Por eso Jesús les dice en Mateo 23:13: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ni vosotros queréis someternos al gobierno de Dios, ni dejáis que los demás se sometan. En ese gran sistema religioso egoísta que estaba diseñado solamente buscando el beneficio propio de cada uno de ellos. Jesús fue atacado por los religiosos. Fueron los líderes religiosos los que lo llevaron a la cruz. Recuerde, hermano, de que fue los saduceos, se habían apoderado de las posiciones. Ellos tenían una mezcla política, económica, eran los de mayor dinero. Y cuando vieron que Jesús se levantó, ellos vieron sus intereses económicos que iban a ser afectados. Entonces prefirieron de una manera religiosa, política, llevarlo a la cruz a un inocente, una víctima, Jesús, sin haber hecho nada, porque afectaba su religión, que traía muchos beneficios para ellos. Mira hasta dónde. Y es impresionante, voy a repetirles, es impresionante ver hoy cómo mucha gente el evangelio lo busca con intereses personales. Quiero recordarle de que este evangelio glorioso está fundado en conocer a alguien, no una religión, sino conocer a alguien. Y ese alguien se llama Jesucristo. Y el que lo conoce, oiga bien, el que lo conoce a Él, sobre eso se fundamenta esto. Cuando Jesús preguntó: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí le dijo: bienaventurado Simón, Pedro, hijo de Jonás, porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué fundamento es ese?
es el conocerlo a Él. Todos aquellos que conocen a Cristo, está la promesa de que van a ser edificados. Porque su mensaje, ¿por qué lo amenazaron? ¿Por qué se le fueron encima? Porque su mensaje, hermano, amenazaba el reino y el control de ellos sobre la gente. ¿Oiga bien? No era Dios el que controlaba al pueblo, no era Dios el que controlaba a los líderes, eran ellos. Ellos influían en el pueblo y lastimosamente para mal. Por lo tanto, la Biblia no trata de religión. Jesucristo no enfatiza, no trata la religión, porque vea bien, sino que trata de su reino, trata de Él, que se le conozca como rey. Un rey al cual se le rinde uno voluntariamente. Oiga bien, voluntariamente. Su reino viene a invadir. Cuando Él vino a invadir el reino de las tinieblas. Antes que Él apareciera, al reino de las tinieblas nadie le había sido frente, nadie le había hecho contraparte hasta que Él aparece. Y cuando Él aparece, el reino de las tinieblas sucumbe. Por eso le dice, díganle a Juan el Bautista que los enfermos son sanados, los demonios. El reino de las tinieblas empezó a temblar y empezó a caer, hermano. Porque había venido en acción, había entrado en acción el Rey de Reyes, teniendo gobierno, repito, sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre los demonios, hermano. Caminó sobre el agua, el mar se sometía a su gobierno, el viento se sometía a su gobierno, los demonios se sometían a su gobierno, la enfermedad se sometía a su gobierno. Solo el hombre insiste, religioso, en seguir rechazando el gobierno de Dios sobre su vida. La vez pasada les decía, el mar le obedece, el viento le obedece, los demonios le obedecen, y nosotros. Los demonios temblaban cuando Él les hablaba, porque reconocían su posición, su gobierno. Por eso es que dice un día que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Usted, repito, no vino a someterse a una religión ni a un sistema. Cuando Él se sienta en el trono de mi corazón, Él empieza a gobernar y a tener dominio y control. Oiga bien, voluntariamente. Por eso es que el hombre, hermano, no necesita una religión. Hay que tener claro, hermano, qué es lo que perdimos, porque tenemos que tener claro qué fue lo que Jesús trajo. Y el hombre, repito, no perdió una religión, lo que perdió fue el gobierno de Dios. Lo que perdimos, hermano, fue el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Y eso es lo que Jesucristo viene, hermano, a restaurar en el corazón de cada uno de nosotros. Su reino, su gobierno sobre su vida, sobre mi vida. Oiga bien, eso es lo que hoy en día, esa es la idea del reino de Dios hoy sobre nosotros. No un gobierno de Dios, hermano, sobre un territorio. En algunos versículos pues se puede definir así, pero hoy, repito, cuando decimos venga tu reino y hágase tu voluntad, estamos orando, estamos diciendo, Señor, ven y siéntate en el reino, en el trono de mi corazón, restaura tu gobierno para que yo haga tu voluntad aquí en la tierra de la misma manera que se hace allá en el cielo. Cuando hablamos de los siervos de Dios, hermanos, vivían para hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios puso a David como rey, porque dijo, este va a hacer todo lo que yo quiero. Eso es gobierno de Dios, eso es reino de Dios restablecido en nuestro corazón. Cuando la voluntad de Dios es la que anhelamos, la que deseamos, que donde quiera que estamos es hacer lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Él es nuestro rey. Porque lo hemos reconocido como el Señor de nuestra vida, nuestro amo, nuestro dueño y el que tiene gobierno, único gobierno sobre nuestra vida. Y cuando Él aparece, su primer mensaje, oiga bien, dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Por favor, en este contexto religioso, en esa inclinación de querer tener religión, e incluso con el nombre de Dios, pero no querer someternos, no querer rendirnos a su voluntad. Por eso es que hoy el evangélico ha inventado un montón de ritos y está acostumbrado a un montón de ritos, pensando de que eso es la religión. Unos piensan que la religión está basada en no pintarse, no peinarse, no usar pantalón. Otros piensan de que la religión está basada en pintarse, arreglarse, danzar, brincar, cantar, como que todos esos ritos nos definieran. Esto es más profundo, hermano. Él va a lo más profundo, va a la fuente de del gran problema. Y por eso a un mundo religioso judío, no estoy hablando de las demás religiones, aunque más adelante se le predicó el evangelio a las demás, hermano, pero acá a la religión judía, que tenía el único Dios, las demás adoraban otros dioses. La única que tenía, hermano, y había sido escogida por el Dios verdadero, y el que tenía revelación del Dios verdadero, era Israel, los judíos. Y a los judíos viene a llamar al arrepentimiento. Esto es como que hoy viniera a los evangélicos y esté llamando al arrepentimiento. Voy a repetirle, a Amós hay que meterle más el diente, hay que entrar en más detalle, pero le hablo de algunas cosas generales. En Betel estaban celebrando, pero Dios estaba enviando hambre, sequías, y estaba enviando hambre, sequías, porque estaba pidiendo que el pueblo se arrepintiera. El pueblo celebrando y Dios mandando sequías y hambres y otras cosas por ahí. La reacción de ellos no encajaba con lo que Dios estaba haciendo. Y Dios estaba mandando sequía. Cuando Dios manda sequía y manda de que las cosechas, hermano, se destruyen, manda hambre, hermano, es porque lo que busca es que el pueblo buscaba era que el pueblo de Dios se volviera. Eso es lo que buscaba. Y mire, hermano, estoy plenamente convencido, y se lo dije desde el inicio, esta pandemia es un correctivo de Dios para todo el mundo, y eso incluye a la iglesia. Saque a usted de contexto, que es un contexto correctivo. Yo le animo a que usted escudriñe en la Biblia todos los medios que Dios usa. Incluso, hermano, esto lo podíamos catalogar como peste. ¿Por qué Dios envía peste? ¿Por qué Dios envía hambre? ¿Por qué Dios envía crisis? Son correcciones divinas. Y cuando son correcciones divinas, cuando es corrección, oiga bien, grábeselo en su corazón. Cuando Dios manda correctivos, lo que espera de cada uno no es que nos pongamos a danzar ni a brincar de alegría y a cantar. Y no solo que nos pongamos a orar, por supuesto hay que orar, pero de nada sirve que oremos si no entendemos que el mayor objetivo que Dios busca en medio de la corrección es arrepentimiento, conversión, darnos la vuelta. La corrección, la disciplina, el objetivo que lleva es que dejemos de hacer aquello que a Dios no le agrada y nos sometamos a su gobierno y que hagamos lo que Él quiere. Y a un pueblo religioso que tenía a Dios como su Dios, entre comillas, su primer mensaje fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está identificando una de las cosas céntricas de su misión: llamar al arrepentimiento al pueblo. Oiga bien esa palabra. Lo que
Lo que no es arrepentimiento es levantar la mano, pasarse, pasar al frente, llorar. No, no, aquí es más que esto. Arrepentimiento es cambiar la manera de pensar a la que usted o yo hemos sido condicionados, o la manera que nosotros hemos imaginado con respecto a Dios, con respecto al reino de Dios, hermano, a su gobierno. Mire, hermano, lo que más he encontrado es el rechazo del gobierno de Dios sobre la vida. La persona quiere tener religión media vez, incluso para, imagínese hoy, hoy que la gente quiere religión sin compromiso, quieren casarse sin compromiso, quieren una religión, hermano, pero que no tenga mayor compromiso, donde tengan que rendir su vida, donde tengan que dar su vida. Hermano, esto te pide este evangelio, te pide la vida. Lo que Dios no te está pidiendo dinero, no te está pidiendo a ti, porque te compró a ti. Nosotros somos los que nos damos ahora toda nuestra vida para su servicio. Así como dimos nuestra vida, hermano, para el servicio del reino en las tinieblas, hoy damos nuestra vida, hermano, pero para el Rey de Reyes y Señor de los señores. No parte, no un poco. Nuestra vida, a Dios nos quiere a nosotros, porque a nosotros fue el que nos compró. Reino de Dios establecido, repito, en nuestros corazones. Y esa es la manera de pensar que tenemos que cambiar, hermano, que de una u otra manera la heredamos de este mundo religioso, hermano, que de una u otra manera está pegando de una manera impresionante. Oiga bien, lo primero que hay que cambiar es la manera de pensar equivocada que tengo, hermano, de la religión. Oiga bien, lo primero, oiga bien, hermano, porque es una concepción del reino de las tinieblas. Tengo que tirar al bote de basura, hermano, esa concepción barata, religiosa, evangélica que tenemos. Ya basta. Muele una patada, hermano. Dios no vino a ser religiosos. Él vino a sentarse en el trono de nuestro corazón y reinar sobre nuestra vida, hermano. Para ellos, llamarlos al arrepentimiento era un insulto. Oiga bien. El judaísmo, hermano, miren, el judaísmo tenía su manera de pensar, los herodianos tenían su manera de pensar, los fariseos tenían su manera de pensar, los saduceos, los celotes, todo esto estaba en Israel. Pero fuera de Israel estaban los gentiles con la filosofía griega, estaban la filosofía romana, todos tenían su manera de pensar. ¿Sabe cuando usted los miraba a cada uno de ellos? Cada una de esas maneras de pensar que tenían no estaba de acuerdo a lo que Dios decía. Hermano, a mí me da, es que vuelvo a repetirle, me da risa y a veces hasta me enojo y digo yo, ¿qué le pasa a mucha gente? Y mucha gente evangélica con su manera de pensar, hermano, pero dicen que son evangélicos, dicen que son hijos de Dios, pero hermano, la manera en que hablan no se parecen nada, no se parecen nada a la manera de pensar de Jesucristo. Si somos creyentes, somos, hermano, hijos del reino de los cielos, si somos hijos de Dios, tenemos que tener la manera de pensar de Cristo. Yo pienso como Cristo piensa. No puedo decir yo soy cristiano y tengo otra manera de pensar que solo Dios sabe. Mire, por darle un ejemplo, hay muchas mujeres, ya yo soy cristiano, pues su manera de pensar que tienen se parece más a la Paquita, la del barrio, que a la de Cristo. Es impresionante cómo, mire, la Biblia dice, hermano, que tengamos el mismo sentir que estuvo en Cristo Jesús. Una versión dice que hay que tener la misma manera de pensar de Cristo. El tener la mente de Cristo significa tener la misma manera de pensar de Él. Por eso es que nosotros no inventamos nada. Hay jóvenes que a mí, la verdad, me dan risa, hermano. Con sus piensan de que ellos están inventando el agua azucarada con sus maneras de pensar. Matrimonios, algunos matrimonios jóvenes hay que tienen una manera de pensar que al final de cuentas rayan en la estupidez con la manera en que piensan. Oiga,
Entonces esas maneras de pensar que este mundo promueve, que no se parece a lo que Cristo dice y a lo que Cristo es, a lo que Dios es. Hoy se está promoviendo mucho una ideología de Dios, que Dios es amor. Todos quieren hablar de que Dios es amor. Ahorita en medio de todo esto, que Dios es amor y todo el rollo aquí que allá. Pero hermano, Dios dentro de ese amor disciplina, castiga porque nos ama. Nos chicotea porque nos ama, porque quiere que nos volvamos a Él. Y Él está esperando el voltearnos, el volvernos a Él en arrepentimiento y sometimiento a su voluntad, hermano. Ha llegado el momento, vuelvo a repetirle, de que ya renunciemos, seamos libres del poder de la religión y que sea el Rey el que se siente en el gobierno de nuestra vida. Para eso es aquí donde comienza, mire, hermano. Aquí es donde comienza todo, mire. Aquí es donde yo tengo que empezar a ceder con los conceptos religiosos que no se parecen a la palabra de Dios, conceptos filosóficos que no se parecen a lo que Cristo enseña. Oiga bien, que están equivocados porque nacieron en el corazón caído del hombre. Mi manera de pensar está mal, mis percepciones están mal. Si no se parece a lo que Cristo enseña en su palabra, aquí el que está mal soy yo. Y tengo que renunciar. Por eso es que dice Pablo, trabajando en esta área, dice allá en 2 Corintios capítulo 10 versículo del 4 al 6: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando. Mire qué es lo que derriba. Primero usa la figura de las fortalezas, de las grandes de aquello que rodeaban las ciudades, hermanos, grandes muros, para que el enemigo no entrara. Aquí Pablo se está presentando afuera como el que se está buscando entrar, y que sus armas lo que buscan es la destrucción de argumentos. ¿Qué es un argumento? Todo lo que tengo por cierto, pero que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Un razonamiento que al final es hostil, contrario a lo que la palabra de Dios dice. Hermano, repito, cuando ministro, viera el montón de cosas contrarias que encuentro. Yo le he tenido que decir a mucha gente: mira, disculpa, pero esto es una consejería, esto es una administración cristiana. Y usted va a venir conmigo, yo a usted lo voy a guiar, le voy a decir: no, mira, la palabra de Dios dice. Yo a usted no le voy a pintar las cosas como a usted le gusta, como usted quiere. Yo a usted no le voy a hablar de Aristóteles, no le voy a hablar de Ricardo Arjona. Mira, como Ricardo Arjona. Yo no estoy aquí para decirle a usted eso, hermano. No estoy aquí para decirle lo que usted quisiera oír. Estoy aquí para decirle: mira, la palabra de Dios dice, es por aquí. Hay que hacer lo que Cristo nos enseñó, nos guste o no nos guste. Oiga, esas maneras de pensar que tenemos, que no encajan, que rechazan. ¿Cuánta gente he visto yo que la solución es perdonar? Pero nomás se le dice perdonar, usted encuentra el rechazo rapidito. Y la manera en que usted lo percibe es que cuando le contestan a usted: hermano, es que usted no está en mis zapatos. ¿Y acaso tengo que estar en sus zapatos para decirle cuál es la voluntad de Dios? Pues oiga, también, hermano, dice que para derribar toda altivez. Y oiga bien, la palabra altivez tiene un significado, hermano, básico de aparentar ser alto, exaltado, elevado. Pero aplicado en este contexto, oiga bien, es una persona acá que estima que su manera de pensar es superior a la de Cristo, que piensa que sus ideas son mejores a las de Cristo. No lo dicen, pero atrás está la idea. Piensan que su sabiduría es más elevada que la de Cristo, que la de Dios. Quiero recordarle
que fuera de la sabiduría de Dios todo es pura necedad, todo es pura tontería. Es una locura. Si su manera de pensar, si mi manera de pensar no se parece a la de Cristo, aquí hay un loco, y le cuento. Somos nosotros. Es una locura, es una tontería. Y Jesús lo dijo allá en Mateo, lo dijo en Mateo, donde dice que el que oye mis palabras y las hace, sus palabras y las hace. Lo compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las hace, lo comparo a un hombre insensato. Mire, hasta él lo dijo. Y por lo tanto, esas ideas superiores a las de Jesús, y también, hermano, de una u otra manera, como ya le dije, a las del mismo Dios. Entonces, lo primero que hay que hacer es atacar mis propios conceptos de Dios equivocados, errados a mi manera. Quiero recordarle de que aquí la imaginación está prohibida. Aquí imaginarse a Dios, imaginarse su voluntad está prohibida. A nosotros, aquí está su palabra. ¿Quiere conocer a usted a Dios? Aquí está, es el Dios que aquí dice. ¿Quiere saberla con la voluntad de Dios? Aquí está, es el Dios de la Biblia. Aquí nos reveló, Él nos reveló su voluntad. Y también la Biblia nos revela quién es Dios. Nos habla tanto de su amor, pero también nos habla de su ira, nos habla de su justicia, nos habla de su misericordia. Todo eso es Dios. A todo lo vamos a poner sobre la mesa porque lo queremos conocer a Él tal como Él es. Mi imaginación acá no sirve. Está prohibido, le recuerdo, está prohibido. No te harás imagen de nada. A Dios no se le imagina, a Dios se le conoce. Y porque Dios quiere revelarse el día de hoy, por eso lo podemos conocer. Por eso el que busca, encuentra. Lo primero que hay que hacer es atacar, vuelvo a repetirle, esos conceptos errados. Él dice cambiarlos porque son conceptos que no son del reino de Dios, son de otro reino. Todo lo que no viene de Dios, viene del reino de las tinieblas. Y este reinaba y sigue reinando en muchos hasta el día de hoy. Recuerdo, es un mundo religioso. El judaísmo era una religión bajo el gobierno de las tinieblas. Y hoy hay mucho evangélico que sigue bajo el gobierno de las tinieblas, bajo la religión evangélica. Por lo tanto, si el evangélico ha abandonado la verdad y la cambia por otra, ¿bajo qué gobierno está? Se deduce automáticamente. Entonces, las buenas noticias son del reino de Dios. En Lucas 4:43 dice, Jesús dijo, pero Él les dijo, es necesario también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Aquí era la buena noticia, vuelvo a repetirle, aquí el énfasis de la buena noticia no era el sacrificio de Cristo en este momento, sino que era el reino de Dios. La buena noticia es: he traído el reino de Dios. Le recuerdo, hermano, de que Él viene a abrir el reino de las tinieblas y viene a abrir el reino de Dios y viene a llamar al reino de las tinieblas a salir. Así que todo aquel que quiera salir es una buena noticia. No nos quedamos en un limbo. Recuerde, por favor, salimos del gobierno del reino de las tinieblas. Salimos del reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas vende, pero el reino de Dios compra. Y el reino de Dios se entra. Y entramos porque salimos del reino de las tinieblas y entramos al gobierno de Dios. No quedamos a la deriva al gobierno de nuestra propia vida. Salimos de un gobierno para entrar, amado hermano, al otro. Juan el Bautista también predicó, hermano, el reino de Dios. En Mateo 3:1 y 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista no predicó el bautismo, predicó el reino de Dios, el gobierno de Dios también. Hoy vuelvo a repetirle, muchos corren a quererse bautizar en agua, y no le estoy diciendo que no, pero vienen a bautizarse, hermano, con el acto físico nada más, muchos del meterse al agua, pero siguen rechazando el gobierno de Dios sobre su vida.
Habían muchas escuelas de pensamiento, como ya le dije en ese momento, y es impresionante que Jesús no buscó a los herodianos, no buscó a los fariseos, no buscó a los saduceos, no buscó la filosofía griega. ¿Sabe quién buscó cuando Jesucristo llegó a su momento de su ministerio? A Juan el Bautista. Estaban en el mismo espíritu. A él buscó Juan el Bautista, alguien que predicaba también que el reino de los cielos se había acercado. Por lo tanto, hermano, incluso Juan no se unió Juan no se unió ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los celotes, no se unió a nadie, a ninguna filosofía equivocada, a ningún concepto religioso equivocado, no se unió a nadie. Venía a predicar el reino de los cielos. Juan predicaba: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por esto, lo más importante se vuelve buscar primeramente el reino de Dios y su justicia como cosa prioritaria en la vida. No busque una religión. Es más, mire, por favor, no busque como cosa primaria servir a Dios. Busque como cosa primaria, hermano, someterse, hermano, rendirse, de que Él se siente en el trono de su corazón. Usted lo conozca y esté seguro de que Él reina sobre su vida. Entonces dé el siguiente paso de empezar a servir. Primero es el gobierno de Dios en nuestra vida. Y después el siguiente paso es servir. Hay un montón que andan sirviendo sin el gobierno de Dios. Por eso es que andan haciendo y andan escogiendo dónde quieren servir. Incluso el servicio, hermano, es a su manera. Por eso es que voy a repetirle: el reino debe ser buscado como cosa primaria. Y el reino, hermano, es propiedad de los que incluso padecen persecución, porque dice: bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque Dios es el reino de los cielos. También, hermano, van a padecer situaciones difíciles, porque allá en Mateo 11:12 dice: desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Esto conlleva situación difícil, hermano, el rendirse al rey. Va a haber oposición, va a haber violencia, pero al final Él nos llama, amados hermanos, a rendirnos y dejar que Él gobierne nuestra vida. Para esto tenemos que trabajar aquí. Mire, allá dijo en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe quiénes fueron, hermano, los que sufrieron esa, no sé si usar la palabra sufrieron, pero obtuvieron, vamos a usar la palabra sufrieron esa transformación, esa metamorfosis de manera de pensar? ¿Sabe quiénes fueron los únicos que la obtuvieron? Fueron sus discípulos. Fueron los que lo siguieron, los que lo conocieron como maestro, se sentaron a sus pies y fueron enseñados, fueron lavados con sus enseñanzas, fueron transformados. Su manera de pensar fue cambiada por estarlo oyendo y estar aprendiendo de él. Y por eso es que a ellos les dice, respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no, las multitudes. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Quiénes fueron? ¿Sabe quiénes fueron? Los discípulos. Amado, yo quiero animarle a que nos dejemos que seamos sinceros y dejemos de estar jugando a la religión. Dios es real. Y cuando hablo de real, no estoy hablando de realeza, aunque tiene su realeza. Estoy hablando de realidad. Si Dios es real, y agarre la onda y empiece a darle su lugar, como Él se lo merece. Ríndase
Si usted dice que Él es su dueño, pues dele la vida. Dele lo que Él compró. Rinda su vida. Sígalo. Disciplínese. A todos aquellos que han dejado de mandar sus cuestionarios, retome nuevamente. Agarre en serio esto. ¿O no usted cree que en su vida, la vida espiritual no es nada serio? Usted necesita estar en crisis para ponerse a orar y ponerse a tener comunión con Dios. Eso no es eso. Más adelante vamos a hablar más de esto. Pero eso no es fe, eso es miedo. Y ya cuando todo se tranquiliza, vuelvo otra vez a mi estado de apatía. Si me da tiempo, si tengo tiempo. Amado, sea un discípulo que sigue a Cristo, que se concentra en su palabra, que busca aprender sus enseñanzas, que usted se acerca aquí para que lo lave. Mire cómo paró Pedro, hermano, hasta hablando igual que él. ¿Por qué cree que terminó hablando igual que él? ¿Sabe por qué? Porque Cristo fue enseñado. Oiga, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amado, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Yo quiero animarle con todo el corazón. Mire, el mundo está siendo corregido, disciplinado por Dios. Entonces está buscando quebrar el corazón obstinado del hombre que persevera en el pecado. Por eso es que ejerce disciplina. Y a su iglesia no le excluye. Está ejerciendo disciplina, como ya se lo dije, hermano, sobre la iglesia. Y Él espera una reacción. Él espera un arrepentimiento. Él espera darse una vuelta. Sí. 2, 3 chicotazos no hacen que el individuo, no hacen que la iglesia se vuelva. Entonces Dios va a preparar ya no 3 chicotazos, sino 6 chicotazos. A algunos les choca que yo les diga esto. Lo que le estoy diciendo ahorita no es agradable para esta situación, pero es realidad. Es donde me he atrevido a decirle: ¿quieren que venga algo más duro sobre el mundo? Dejemos de hacernos los locos en un tiempo de crisis, en un tiempo de disciplina. Reaccionemos y volvamos a nuestra cámara. Abramos la puerta de aquel que ha estado tocando la puerta. Dejemos lo que se siente en la mesa y dejemos que Él restaure su gobierno sobre nuestra vida. Rindámonos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque usted aquí no vino a conocer una religión. La religión evangélica barata, vacía, que no hace que las personas se rindan delante de Dios, es una religión vacía, barata, que no sirve para nada. Y a muchos su religión evangélica no le está sirviendo para nada, pero sigue aferrado a ella. Quiero animarle, quiero desafiarlo en esta noche a que tire al bote de basura su religión evangélica y abrace el gobierno de Dios sobre su vida. Le traigo una propuesta en esta noche. Cristo quiere cambiar su religión evangélica por su gobierno. Cristo quiere cambiar su religión evangélica por su gobierno. Lo desafío. Ahorita que reabran la iglesia, ahí va el montón de religiosos otra vez a la congregación, mejor dicho. Ahí va el montón de religiosos. Que esta crisis no hizo ni mella en ellos. Ahí va el montón otra vez con su propia religión
a adorar a Dios, a cantar, a hacer un montón de cosas. Y algunos de ellos ni siquiera se han dado cuenta que todo lo que hacen Dios ni siquiera se les recibe. ¿Todo por qué? Sigue habiendo un rechazo al gobierno de Dios sobre tu vida, sobre mi vida. Quiero pedirle que cierre sus ojos ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, de nada sirve tener una religión donde tú no gobiernas. De nada sirve tener una religión evangélica donde tú no reinas. Una religión evangélica sin tu gobierno es la moda. Es la moda de este siglo XX, Señor, de este 2020, Señor. Una religión evangélica en la cual se han apoderado de tantos ritos, de tantas costumbres, pero que tú no reinas. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, todo aquel que está siendo esclavo de la religión evangélica, que ha caído cautivo bajo la religión evangélica, Señor, y no puede salir de ahí, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Todo aquel que en esta noche se ha dado cuenta que ha caído cautivo bajo la religión evangélica y lo único que tiene es religión. Una religión sin tu gobierno, sin tu control, sin tu señorío sobre su vida. Señor, en el nombre poderoso de Cristo, tú eres nuestro libertador y yo ruego, imploro en el nombre poderoso en esta noche que nos hagas libres. Nos hagas libres, Señor, de la religión evangélica, Padre. Y rogamos, Señor, oramos, imploramos con todo nuestro corazón en esta noche, Padre. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino, Padre. Tú nos enseñaste a pedir, y una de las cosas que nos enseñaste a pedir fue: venga tu reino, Señor. Venga tu genuino gobierno sobre nuestras vidas las 24 horas del día, los 365 días del año. Venga tu reino, gobierna, Señor. Hoy, Padre, nos rendimos delante de ti, Señor, gobierna. Sé tú el rey de nuestras vidas. Hoy, Padre, rendimos, entregamos nuestras vidas, damos nuestras vidas al autor consumador, a nuestro amo, nuestro dueño, al que pagó precio por nosotros. Aquí está nuestra vida. Dios nos está pidiendo voluntariamente una rendición. Todo aquel que ha entendido que ha sido comprado por Cristo, en esta noche el Señor nos dice: dame lo que me pertenece. Dame tu vida. Tu vida me pertenece. Yo quiero reinar sobre ti. Yo quiero tener control sobre tu vida y gobierno sobre tu vida. Establece tu gobierno y tu reino sobre cada uno, Señor. Oro por una iglesia que voluntariamente se rinde a tu reinado, Señor. Una iglesia en la que tú gobiernas sobre cada uno de los miembros. Que tú gobiernas sobre cada uno de nosotros y que ese gobierno se manifiesta porque cada uno de nosotros queremos hacer tu voluntad, Señor. Tu voluntad se convierte en nuestra necesidad. Empezamos a soñar con respecto a tu voluntad, desear tu voluntad, amar tu voluntad. Nuestras vidas empiezan a girar alrededor de tu voluntad, de lo que tú quieres. Se acaba lo que nosotros queremos, ya no vivimos para nosotros, sino empezamos a vivir para ti, Señor. Lo que tú quieres, Padre. Queremos que digas de cada uno de nosotros, como dijiste de tu siervo David: este va a ser todo lo que yo quiero. Que tú puedas decir de mis hermanos, puedes decir de mí:
Que puedas decir de Casa de Oración para todos los pueblos: estos van a hacer lo que yo quiero. Que lo que tú quieres sea lo que nosotros queremos, Señor. Que lo que nosotros queremos, Dios de la gloria, sea lo que tú quieres, Señor. Y que vivamos, Padre, la gloria para eso. Todo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso, maravilloso y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Venga tu reino, Padre, y hágase tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo te lo pido, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este fue su programa en línea, de Casa de Oración para Todos los Pueblos Central. Un programa para clamar unidos a Dios y edificarnos